Buenas tardes. El día de hoy mi compañera Valentina Ramos y quien les habla, Tania Muñoz, vamos a presentarles nuestro proyecto de grado, el cual está relacionado con los significados de padres y madres de adolescentes acerca de la práctica del sexting. Principalmente, se debe tener en cuenta que los avances en la tecnología han traído consigo nuevas formas de comunicación, lo cual genera que las formas de relación se desplacen a la virtualidad. Y aquí se generen nuevas prácticas como la práctica del sexting, que, como lo señalan Agustina y Gómez en el 2016, hace referencia a sex, que quiere decir sexo, y texting, que quiere decir envío de mensajes. En conjunto, todo significa el envío o la recepción de mensajes con contenido sexual gráfico que se envía por medios virtuales. Por otro lado, Fajardo, Gordillo y Regalado, en el 2013 señalan que los adolescentes son la población que es más propensa a practicar sexting de forma inadecuada. Aquí, Baumgartner, Sumter, Peter Valkenburg y Livingston, en el 2012, refieren que algunas de las causas por las cuales los adolescentes practican esto es debido a la exploración por la etapa en la que se encuentran y también por la búsqueda de placer. Además, Alonso en el 2016 señala que otras de las causas son la búsqueda de aprobación social y el bajo acompañamiento. En este punto, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación refiere que el papel de los padres es fundamental, ya que un inadecuado acompañamiento genera que los adolescentes sean más propensos a practicar sexting de forma inadecuada, generando consecuencias como trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima y otras problemáticas como sextorsión y ciberbullying. Sin embargo, también el instituto aclara que es el inadecuado acompañamiento que los padres no tienen la suficiente información por la diferencia generacional. En cuanto a los objetivos que planteamos, el objetivo general que determinamos fue analizar los significados que construyen 10 padres o madres acerca del sexting en adolescentes, con el fin de generar una propuesta que facilite la comunicación entre ellos y sus hijos y se promueva un sentido de responsabilidad en el ejercicio de estas prácticas. Frente al paso a paso de los objetivos específicos, el primero es identificar las consecuencias psicológicas asociadas al sexting en adolescentes mediante la revisión de material y o antecedentes investigativos con el fin de caracterizar los factores de protección o los factores de riesgo. Para el segundo objetivo específico es identificar las funciones de las figuras parentales como educadores en sexualidad mediante la revisión de literatura académica especializada y las respuestas de los participantes en estudio. Y el último objetivo fue generar recomendaciones útiles que promuevan estilos de comunicación asertiva entre los padres e hijos y faciliten la educación en sexualidad desde una postura responsable. Se considera que la práctica inadecuada del sexting es una problemática y una necesidad actual debido a que, como se mencionó anteriormente, genera diversos riesgos, como trastornos de ansiedad, depresión y otras problemáticas como sextorsión y ciberbullying. Debido a esto, es necesario analizar los factores asociados a la problemática, como por ejemplo las causas o los significados. Además, se debe tener en cuenta que el sexting es una práctica que se da debido a muchos factores, como por ejemplo el factor ambiental, factor social y el psicológico. Por esto, es necesario que desde la psicología se promuevan estrategias responsables para proteger la integridad de los jóvenes. En este proyecto se toma un enfoque social, debido a que no solamente tenemos en cuenta esos factores de riesgo, esas consecuencias, sino también los factores protectores que pueden tener las familias para solventar sus problemáticas. Por último, tenemos en cuenta el principio del humanismo integral, ya que en el proyecto se busca favorecer el bienestar y la salud mental tanto de los adolescentes como de sus familias. Para el marco teórico, este lo enmarcamos desde tres categorías principales. La primera es la adolescencia, en sus transiciones físicas, cognitivas y sociales. En segundo lugar está la sexualidad y en tercer lugar está la educación en sexualidad. Para los cambios biopsicosociales, según la OMS, la adolescencia comprende el periodo entre los 10 y los 19 años, que se caracteriza por abundantes cambios. En primer lugar, en cuanto al desarrollo físico, es relevante mencionar los cambios hormonales, donde primero está la adrenarquia, que es la maduración de los órganos suprarrenales, y luego la gonadarquia, que es la maduración de los órganos sexuales. Allí surgen cambios como el aumento del vello corporal, el crecimiento de los genitales,
y el aumento de la masa muscular en los adolescentes. También adicionalmente en las mujeres aparece la menarquia, que es la primera menstruación, y en los hombres la espermarquia, que es la primera eyaculación, según lo menciona Papalia y colaboradores. Para los cambios cognitivos surge la metacognición, el pensamiento abstracto, se reconocen las problemáticas sociales, adicionalmente se hace distinción entre contextos, surge el pensamiento inmaduro, hay pensamiento idealista, egocéntrico, y hay percepción de invulnerabilidad frente a los riesgos que tenga la vida del adolescente. Para los cambios sociales hay un importante rol del entorno académico, debido a que allí se forman las redes de apoyo con pares. En la sociedad también el adolescente define su rol, consolida su identidad, y finalmente para las relaciones de pareja se contribuye en la forma de interacción que el adolescente va a tener en un futuro con los demás. Para la categoría de la sexualidad, según Velázquez, la sexualidad en general tiene 4 dimensiones principales: la biológica, la psicológica, social y la legal. En la adolescencia la sexualidad tiene 4 comportamientos particulares, según lo menciona Moralea. El primero es la masturbación, que es la autoestimulación. Luego son las relaciones con personas cercanas, generalmente son del mismo sexo, para contribuir con el reconocimiento del otro. Y finalmente las relaciones heterosexuales, enfocadas a explorar y definir la identidad del género del adolescente. Para la práctica del sexting, esta se da principalmente gracias a la accesibilidad a los medios tecnológicos y el Internet. Esta práctica, como se mencionó anteriormente, consiste en el envío o la recepción de material gráfico sexual por medios virtuales. Allí el adolescente tiene la noción de privacidad, de interacción y de la capacidad de control sobre la situación que está experimentando. Para la parte de la educación en sexualidad, según la organización Planet Parenthood, este proceso consiste en la enseñanza y el aprendizaje sobre la forma en la que el individuo interactúa sexualmente y sobre conceptos del sexo propiamente. Según la UNESCO, existen varios enfoques. Se mencionan 3 primordialmente. El primero es el enfoque integral, en donde se abordan temáticas de todo tipo sin discriminación, acerca de los derechos, el género, la desigualdad, la diversidad sexual, roles, estereotipos, la identidad, la autonomía y métodos de planificación. En segundo lugar está el enfoque preventivo. Allí se habla sobre los riesgos y las consecuencias que tienen las conductas del adolescente, pero no se habla sobre el desarrollo de competencias de responsabilidad. Y el último enfoque es el enfoque moralista, donde se habla sobre los contenidos basados en fe, el cuidado de los valores tradicionales, y sin embargo en este se censura mucho la información que es de relevancia para el adolescente. En cuanto al papel de los padres, según Espejo, Cordero, Quintero y Martín en el 2018, deben brindar información, deben socializar, se deben brindar herramientas conceptuales, actitudinales y de valores. También, según lo menciona Suárez, deben proteger y generar conductas de responsabilidad. Y finalmente, según lo menciona Pat Patien en el 2004, la participación positiva de los padres genera un factor protector para el adolescente en futuras ocasiones. Para la metodología nos basamos en lo mencionado por Hernández en el 2015. Entonces, nuestro tipo de investigación es cualitativa, ya que esto nos permite tener más riqueza de información a la hora de analizar los resultados. Por otro lado, el tipo de diseño es fenomenológico, pues estamos analizando las percepciones y experiencias que tienen los padres con respecto a la práctica del sexting. Y en tercer lugar, nuestra técnica de recolección de información fue una entrevista semiestructurada. Para el desarrollo de este proyecto tuvimos en cuenta 4 fases. La primera fase es el diseño del anteproyecto, donde principalmente se realizó una revisión documental de 16 artículos, con categorías de búsqueda como sexting, adolescentes y factores de riesgo. Esa información se organizó en diversas fichas RAE, a partir de las cuales se generaron los objetivos y la pregunta problema, que en este caso es cuáles son los significados que tienen los padres y madres con respecto a la práctica de sexting en adolescentes. Según esto, ya se pudo pasar a la fase 2, que es el diseño de la entrevista. Entonces acá se generó el marco teórico que fue lo que explicó mi compañera anteriormente. Se generaron las 3 categorías principales, que son desarrollo adolescente, sexualidad y educación sexual. A partir de lo que señalaban los autores, generamos diversas preguntas, para un total de 26 preguntas. Cuando tuvimos toda la entrevista, la enviamos a 2 expertos para que la revisaran. Estos fueron el profesor Alejandro Jiménez y el profesor Sergio Barbosa. Luego se realizaron las respectivas correcciones
cuando se obtuvo una respuesta y se pasó a la fase 3, que es la aplicación de la entrevista. Para esto se diseñó el consentimiento informado, en el cual aparecían características que se relacionaban con la investigación, como por ejemplo quiénes eran las encargadas, que el carácter de la participación era voluntario. De esto se obtuvo respuesta afirmativa de 10 padres, 2 de sexo masculino y 8 de sexo femenino. Las entrevistas se realizaron mediante plataformas como Zoom y Meet o por llamada telefónica. Estas duraron aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. Y se pasó a la fase 4, que es el análisis de la información. Aquí se realizó la transcripción textual de las entrevistas por pregunta. Entonces, luego se analizaron las similitudes que habían en las respuestas por cada pregunta y se crearon las categorías inductivas para después comparar esa información que nos habían brindado los padres sobre sus experiencias y perspectivas con lo que señalaba la teoría sobre el sexting. Y así se genera el análisis y los resultados del proyecto. Ya para la parte de los resultados y la discusión de la investigación, lo enfocamos en cuatro categorías principales. La primera son la caracterización del desarrollo adolescente. Allí todos los participantes en general reconocieron los cambios físicos. Para la parte cognitiva caracterizan el pensamiento como inmediatista, abierto, emocional y egocéntrico. Se relaciona con la teoría. Y para la parte social menciona que con los padres la relación es limitada. Respecto a los hermanos, como son pares, pueden compartir ciertos intereses y con los amigos los vínculos son más fuertes, relacionado con las amistades exclusivas que se menciona en la teoría. Para la parte de las parejas, los vínculos suelen ser inestables y experimentación, relacionado con la característica de la adolescencia en cuanto a la exploración sexual. Ya en segundo lugar, respecto a la categoría de la sexualidad, la identifican como una forma de relación donde se forma el género y mencionan que la exploración debe estar basada en conductas responsables. Respecto al sexting, reconocen la práctica pero no el concepto. Allí establecen que este se practica debido al acceso al Internet y la facilidad de la exploración. La mala práctica radica en la orientación inadecuada cuando se realiza con desconocidos y ante la exploración de la privacidad, con consecuencias psicológicas como la asintomatología de ansiedad y depresión, o la exposición de la privacidad, dado también por la sextorsión y el bullying. Allí también mencionan que la práctica responsable, algunos la consideran como que debe estar dada porque se establecen límites y es consensuado, o algunos participantes mencionaron que esta práctica es naturalmente irresponsable. También respecto a la educación sexual, que es nuestra tercera categoría, mencionan que esta es importante debido a que allí se orienta sobre el autocuidado, el autoconocimiento del adolescente, que esta debe ser continua y complementaria con todos los que se involucran en la educación del adolescente. Sin embargo, los padres deben ser los principales actores. Allí debe estar mediado por la confianza y el diálogo. También dicen que como ayuda complementaria para ciertas ocasiones acudirían a profesionales para una mejor orientación. Y respecto a las estrategias que emplearían en casos hipotéticos, mencionan que indagarían sobre las causas y harían énfasis en las consecuencias de las conductas de riesgo del adolescente, desde un enfoque preventivo principalmente, o que en dado caso lo requieran, emplearían instancias legales. Para la parte de los significados de los padres acerca del sexting y la educación en sexualidad, allí ellos consideran el sexting como una práctica potencialmente peligrosa y que principalmente en la adolescencia conlleva ciertos riesgos. Adicionalmente se encuentran ciertas incongruencias o ciertas contradicciones entre los participantes, debido a que mencionan que es importante educar en sexualidad desde un enfoque integral, como lo menciona la UNESCO. Sin embargo, respecto a las estrategias que emplean o que emplearían en situaciones hipotéticas, lo harían bajo un enfoque preventivo desde la exposición de las consecuencias y los riesgos, sin hablar sobre conductas responsables que son las que más protegen al adolescente. Y también se habla sobre una limitación que existe respecto a la brecha generacional que existe entre padres y adolescentes, pues en la generación de los padres no habían esta interacción por medios virtuales, mientras que en la adolescente sí, ellos nacieron en este contexto y en este sentido el padre tiene cierta limitación respecto al conocimiento y la información que puedan tener allí. Por esto, nosotros recomendamos que los padres también deben posicionarse principalmente como aprendices de los adolescentes en estos medios de interacción. Para las conclusiones, las que planteamos respecto a los objetivos, en cuanto al objetivo general, planteamos que el sexting como práctica comprende riesgos para el adolescente, se relaciona con las TICs debido a que es el medio por el cual se practica,
y se hace necesaria la responsabilidad consigo mismo y con el otro, no solamente a nivel corporal, sino en cuanto a todas las dimensiones que engloba el ser humano. Para los objetivos específicos, nuestra primera conclusión fue que las consecuencias psicológicas son dadas principalmente por la sintomatología de depresión, ansiedad, la baja autoestima, el aislamiento social y el riesgo suicida que se pueda presentar ante estos casos. En cuanto a los factores de riesgo, son dados por la desprotección parental y la irresponsabilidad del adolescente y todas las conductas que se derivan de estos dos aspectos. En cuanto a los factores de protección, el acompañamiento continuo de los padres resulta ser uno de los más importantes, debido a que allí pues hay monitoreo, el adolescente se va a sentir acompañado y hay un ambiente más confiable para el adolescente. En cuanto al segundo objetivo específico, el rol de los padres dado principalmente por la orientación y el acompañamiento, mediado por la comunicación asertiva. Este es la principal herramienta con la que cuentan los padres, que asimismo lo mencionan durante las entrevistas. Y la última conclusión es dada por las recomendaciones que mi compañera más adelante las presentará. Bueno, ya como lo decía Valentina, en cuanto a las recomendaciones que responde al último objetivo específico, se generaron tres principales. La primera se denomina la tecnología y las nuevas formas de interacción, un reto para la educación en sexualidad de los hijos. Aquí se sugiere que, bueno, sí, por un lado es importante que los padres reconozcan y eduquen en cuanto a los riesgos que puede tener la tecnología. Sin embargo, además de esto, también hay que tener en cuenta otros factores como las causas y los significados que tiene para los adolescentes. Además, como lo menciona Yergin, la tecnología ocupa un papel fundamental en la forma de relacionarse actualmente. Entonces, no basta solamente con la censura. Sumado a esto, otros autores refieren que los responsables de los riesgos que puede conllevar el uso de la tecnología no es el fácil acceso, sino la irresponsabilidad con la que se usa. Entonces, es importante que los padres se informen, pero no quedarse solamente en conocer, sino también implementar esas técnicas, implementar estrategias, que se use el diálogo, ya que uno de nuestros resultados fue que los padres conocen información, sin embargo, no la implementan. En segundo lugar, está el promover el cuidado del propio cuerpo y el del otro. Acá se sugiere que los padres pueden implementar estrategias para que los hijos logren reconocer los límites entre lo que es privado y lo que es público, respetando la integridad y la privacidad del otro. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que esto no es un proceso que se dé de la noche a la mañana y que solamente se dé en la adolescencia, sino que se debe dar desde etapas tempranas de la vida. Y por último, la tercera recomendación la denominamos reforzando el vínculo con sus hijos, cómo aprender de ellos sobre el uso de las TICs. Acá se promueve que los padres no solamente pueden ser tutores y quienes guíen a sus hijos, sino que también pueden ser aprendices de ellos. Pueden preguntarle a sus hijos cómo se usa la tecnología, cómo ingresar a diversas páginas. Además, esto puede fortalecer al mismo tiempo esa relación de confianza y la comunicación que hay entre los padres y los hijos. Por último, a partir de las limitaciones que consideramos que tiene nuestra investigación, generamos 4 recomendaciones para futuras investigaciones. La primera es que se amplíe la diversidad de la muestra, es decir, que se pueden incluir otras personas como por ejemplo padres de la comunidad LGBTIQ+, de otras regiones, estratos. En segundo lugar, que exista un mayor número de padres en la muestra, es decir que, bueno, como pudimos ver en nuestra investigación, solamente participaron 2 padres de sexo masculino. Entonces, para próximas recomendamos que haya un mayor número de estos. Y en tercer lugar, que no solamente se haga énfasis en la práctica del sexting, sino también que se haga énfasis en otras prácticas que surgen con el uso de las TICs. Y por último, que haya un mayor análisis con respecto a las contradicciones de los padres y madres, que como ya lo mencioné, la contradicción es que los padres reconocen información de cómo guiar a sus hijos, sin embargo, no las implementan.